Hola, ¿cómo estás? Hoy es nuestro mejor día de toda la semana, porque hoy es el día que nos encontramos con Jesús. Así que, ¿qué te parece si empezamos como siempre saludándolo? Dale. Para hablar con Dios hay que abrir el corazón, hay que abrir el corazón. Para hablar con Dios hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón, son. Hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón. Otra vez. Para hablar con Dios hay que abrir el corazón, hay que abrir el corazón. Para hablar con Dios hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón, son. Hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón. Y preparo la llave para abrir mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y repetimos: Jesús, camina a mi lado. Jesús, camina a mi lado. Quédate siempre conmigo. Quédate siempre conmigo. Con vos nunca tengo miedo. Con vos nunca tengo miedo. Vos sos mi mejor amigo. Vos sos mi mejor amigo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y le tiramos besito a Jesús. Jesús, como siempre, te tira muchos besitos y te da su corazón. Bueno, seguimos con las historias maravillosas que hay en el Antiguo Testamento, en la parte de la Biblia donde nos cuentan cosas de personajes que vivieron muchos años antes que Jesús. ¿Te acordás que ya vimos a Jonás? Después vimos hace poquito a Sansón, que había consagrado su vida a Dios. Y por eso, porque estaba consagrado a Dios, ¿qué era lo que nunca se cortaba? El pelo, tal cual. Y esa consagración a Dios, ese regalo que él le hacía de toda su vida a Dios, era lo que le daba la fuerza. Dios le había regalado esa fuerza extraordinaria con la que él defendía a su pueblo de todos los enemigos, sobre todo de los filisteos, grandes guerreros, tremendos. ¿Te acordás de los filisteos? Que siempre les hacían la guerra al pueblo de Israel. Y fue así que Sansón fue descubriendo su fuerza cuando mató al león con sus propias manos. Además, Sansón, ¿te acordás? Luchaba con su inteligencia. Se le ocurría cada cosa, como cuando agarró a todos esos chacales, les ató las antorchas encendidas y los largó por los campos e incendiaron todo el trigo de los filisteos. Tanto fue así, ¿te acordás? Que finalmente apareció Dalila, una filistea que enamoró a Sansón. Pero Dalila, ¿lo quería a Sansón de verdad? Estaba tratando de descubrir de dónde venía su fuerza, ¿te acordás? Y es así que Sansón le dice muchas veces: no, la fuerza se me va si me atan las manos con esta soga, con la otra soga. Sansón se mataba de risa hasta que un día se descuidó. Le pasó por descuidado, porque se cansó, porque se distrajo. Y entonces le dijo la verdad a Dalila. ¿Y qué hizo Dalila mientras Sansón dormía? ¡Ay! Le cortó el pelo, ¿viste? Y Sansón perdió la fuerza. Claro, esta historia de la Biblia no creo que haya pasado así. Es como un cuento que nos da muchas pistas
Una pista importante es que si yo me distraigo, me puedo alejar de Dios. No tenemos que hacer como Sansón, tenemos que estar siempre atentos. Y estos encuentros que tenemos con Jesús en catequesis y el acordarnos de rezar todas las noches, todos los días, hacen que estemos atentos y que no nos pase como Sansón, distraído, que se alejó de Dios. Pero Sansón, ¿te acordás? También nos da muchas pistas que tienen que ver con Jesús, como aquella vez que arrancó las puertas de la ciudad y las cargó sobre su espalda subiendo la montaña. Al igual que Jesús, muchos años después, cargó la cruz por amor a nosotros y subió la montaña para dar su vida por nosotros. Y también cuando Sansón, que ya no podía ver, le pide a Dios que le devuelva la fuerza y empuja las columnas, se cae el techo aplastando a todos los enemigos. Pero Sansón también muere. Sansón da su vida para salvar a su pueblo, como Jesús dio su vida para salvarnos a todos nosotros. Y hoy te propongo que conozcamos a un personaje que existió de verdad y muchas cosas que yo te voy a contar sucedieron así. Es un personaje muy importante porque muchas veces a Jesús le decían hijo de David. ¿Y quién fue David? Es lo que te voy a contar. David fue un rey muy importante que hizo cosas maravillosas. Lo mejor que tuvo David es que amaba mucho a Dios y que aunque cometió a veces muchos errores, nunca se separó de Dios. Siempre le regaló su corazón. Y a Jesús le decían hijo de David porque se sabía que el Salvador del mundo que iba a nacer algún día iba a venir de la familia de David e iba a nacer en la misma ciudad donde había nacido David, en Belén. Un poquito te voy a ir contando la historia, te la voy a leer de la Biblia, por supuesto que está escrita en la Biblia, y te la voy a ir acompañando con algunas imágenes. Dale, la historia de David está contada en el primer libro de Samuel. Samuel era un profeta muy importante. También fue juez, como Sansón, sí, fue el último de los jueces que tuvo el pueblo de Israel, pero el primero de los profetas. ¿Qué es un profeta? Un elegido de Dios, que lo llama, le habla, le pide que haga cosas en su nombre y que hable al pueblo en su nombre. Samuel fue así, hacía lo que Dios le pedía y enviaba los mensajes que Dios le daba al pueblo. Cuenta la historia. El Señor dijo a Samuel: no te lamentes más por el rey Saúl, porque en ese momento ya el pueblo de Israel tenía un rey que se llamaba Saúl, pero no era un buen rey. Se había alejado de Dios. Y a Samuel eso le daba mucha tristeza. Entonces Dios le dice: no te lamentes más por Saúl. Llena tu frasco de aceite y parte enseguida. Yo te envío a Jesé, el que vive en Belén, porque he visto entre los hijos de Jesé al que yo quiero como el futuro rey de mi pueblo. Entonces Samuel partió y fue a la ciudad de Belén, a la casa de Jesé. Y entonces Jesé fue presentándole a todos los hijos, pero tenía 8 hijos, pero ahí había 7 nada más. Uno de los hijos, el menor, el más chiquito, era pastor y estaba en el campo cuidando las ovejas de su familia. ¿Quién era este? David. Bueno,
David en este momento no estaba. Tenemos que pensar que David más o menos tenía unos 15, 16 años. Entonces, a medida que Jesé fue presentándole a Samuel a sus hijos, Dios le decía, no es este el que yo elegí. Y entonces cuando terminó de conocer a todos los hijos, Samuel le dijo a Jesé, ¿están acá todos tus hijos? No, dice, el más chico está en el campo, cuidando las ovejas. Ay, le dice Samuel, decile que venga enseguida. Y fue así que uno de los hermanos fue a llamar a David para que viniera pronto a su casa, porque en su casa estaba Samuel esperándolo. Entonces, dice, ¿ves? Acá dice, Samuel dijo a Jesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. David era de tez clara, de hermosos ojos y una buena presencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo con el aceite, porque es este el que yo elegí para que sea rey de mi pueblo. Samuel tomó el frasco de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos. Desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl, porque Saúl se había alejado de Dios. Y entonces Saúl sentía una tristeza muy grande en su corazón. Entonces pidió a sus servidores, búsquenme a alguien que toque bien, que toque música, y tráiganmelo para que me consuele. Entonces uno de sus servidores, de los servidores del rey Saúl, le dijo, justamente he visto a un hijo de Jesé, el que vive en Belén, que sabe tocar muy bien. Además es valiente y hábil guerrero, habla muy bien, tiene buena presencia y Dios está con él. Entonces Saúl mandó a llamar a David, envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. David entonces se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó un gran afecto, lo hizo su escudero. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía aliviado, y los malos espíritus se retiraban de él. Fíjate que ahí te muestro cómo es una cítara, un instrumento de la época. ¿Y por qué David, cuando tocaba la cítara, lograba que el corazón del rey Saúl se aliviara? Porque David tocaba para Dios. Ahora te tengo que contar. ¿Te acordás de Sansón y los filisteos? Bueno, si bien Sansón logró defender al pueblo y matar a muchos filisteos, no se terminaron los problemas, ¿podés creer? En la época del rey Saúl, todavía los filisteos eran un problemón y seguían haciéndole la guerra al pueblo de Israel. Pero hete aquí que David sí va a terminar con los filisteos y con todos los enemigos del pueblo de Israel. Sucedió que un día David dejó las ovejas y fue porque vos tenés que pensar que él cuidaba las ovejas, no es que las abandonó. Cuando el rey Saúl lo llamaba, él iba y tocaba la cítara para el rey Saúl. Y después volvía al campo con las ovejas. Entonces un día su papá Jesé le dijo, David, anda al campamento donde están tus hermanos a llevarles algo de comer. ¿Qué pasa? Todos
Todos los hermanos de David, que eran más grandes que David, eran soldados del rey Saúl y estaban en un campamento ahí. Acampaban como cuando uno se va de campamento con carpa, pero acampaban en el lugar donde estaban peleando contra los filisteos. La guerra ya llevaba meses, entonces por momentos tanto los filisteos como los del pueblo de Israel descansaban en sus carpas, pero ahí seguía la guerra. Sucedió entonces que estando David ahí, escuchó a un filisteo que amenazaba y hablaba mal del Dios de Israel. Y les decía, su Dios no vale nada, ustedes nos tienen miedo porque ustedes no tienen un Dios que los cuide. Uy, unas barbaridades. Entonces apareció un filisteo, alto como un gigante, con el escudo, las canilleras, la espada de hierro, el casco y todas estas cosas que yo ya te conté que fabricaban los filisteos. Era un gigante espantoso. Entonces, este gigante filisteo, que se llamaba Goliat, dijo, a ver quién se atreve a pelear conmigo. Si me vence, entonces nosotros vamos a ser esclavos de Israel. Pero si yo gano, dijo Goliat, ustedes serán nuestros esclavos. Y todos estaban muertos de miedo. ¿Quién le podía ganar a semejante gigante? Y David se enojó un montón y dijo, ¿cómo se atreve ese gigante Goliat a hablar mal de nuestro Dios? De ninguna manera. Yo voy a pelear contra él. ¡Ah! David era peticito así. ¿Cómo iba a pelear contra Goliat? A ver, vamos a leerlo. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat, que medía casi 3 metros de altura. Llevaba en la cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza, también de bronce, que pesaba más de 10 kilos. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina, una lanza alta, de bronce que llevaba en la espalda. El asta de su lanza era gruesa y el hierro de la punta pesaba 6 kilos. El filisteo se detuvo y gritó a Israel, ¿para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Hoy lanzo un desafío al pueblo de Israel. Saúl y todo Israel al oír estas palabras quedaron espantados y sintieron un gran temor. David, que era el más pequeño de todos sus hermanos, solía ir al campamento a llevarles algo de comer. Cuando David dejó las cosas que traía en sus manos, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Y un hombre de Israel dijo, ¿han visto a este hombre que sube? Viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey Saúl le dará a su hija como esposa. Entonces David fue a hablar con el rey Saúl y le dijo, no hay que desanimarse a causa de este. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David, tú no puedes luchar contra ese filisteo, no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David dijo a Saúl, yo cuido el rebaño de mi padre y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos, y ese filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al pueblo de Dios, del Dios verdadero.
El Señor me ha librado de las garras del león y del oso. También me librará de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su propia indumentaria, con el casco, con las canilleras, con el escudo. Y David entonces ató la espada de Saúl, pero hizo esfuerzo para poder caminar porque no estaba entrenado y era todo tan pesado que dijo: no, sáquenme esto porque yo así no puedo, esto es muy pesado, sáquenme todo. Entonces David tomó en la mano su bastón, eligió del río 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda con la que cazaba pájaros, con la honda en la mano, avanzó hacia Goliat. Goliat, al verlo, fijó sus ojos en David y lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, y le dijo: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David. Y luego le dijo: ven aquí, daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David contestó a Goliat: tú avanzas contra mí, armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo al ejército filisteo, a los campos del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel. Y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra de Dios, y Él hoy los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, David corrió velozmente en dirección a él. Enseguida metió la mano en la bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal sin tener una sola espada en su mano. David fue corriendo entonces, se paró junto al filisteo, agarró su espada y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que Goliat estaba muerto, los filisteos huyeron, e inmediatamente entonces el pueblo de Israel salió corriendo detrás de los filisteos. ¡Sí! Y así fue como el pueblo de Israel derrotó definitivamente a sus enemigos filisteos. ¡Bravo, David! Maravillosa historia de David y verdadera. Fue así que David se casó con la hija del rey Saúl. Nos cuenta también la Biblia que como David era músico, ya te lo dije, fue el que escribió todos los salmos que se encuentran en la Biblia. Escribió cantidad de salmos, de canciones de alabanza, de oración a Dios. Él le regalaba su música a Dios, yo te lo dije. Y fíjate una cosa, en esa época en que estaba el rey Saúl, todo el pueblo de Israel estaban todos peleados unos contra otros. Con esto que hizo David, entonces, al saber que también Dios, a través de Samuel, lo había elegido como el futuro rey, al morir el rey Saúl, entonces todo
todo el pueblo de Israel se unió y eligió también a David como su rey. David fue el que pudo unir a todo su pueblo que estaba peleado. Y entonces fue el nuevo rey de Israel. ¿Y sabés qué sucedió? David quiso elegir la ciudad de Jerusalén para llevar el arca de la alianza, el arca que era algo como lo que ves acá. Y dentro estaba la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, David, cuando asumió como rey y entró en la ciudad de Jerusalén, hizo una gran celebración en honor a Dios y entró cantando y bailando para Dios. Y lo hizo en ropa interior, algo que llamó mucho la atención, pero porque él lo quiso hacer como gesto, como diciendo: yo no tengo nada que esconderle a mi Dios, no me escondo debajo de la ropa, le doy todo mi corazón, no dejo nada que Dios no pueda ver de mi corazón. Y entró entonces en Jerusalén cantando y bailando y alabando a Dios. David fue un gran rey. Hizo cosas maravillosas. Logró combatir contra todos los enemigos y a todos venció su ejército. La época en la que el rey David gobernó fue una época maravillosa, donde no hubo pobres, donde no hubo excluidos, donde todo el pueblo fue muy feliz. Por eso el pueblo de Israel esperaba que el Mesías, el Salvador prometido, que iba a venir de la familia de David, fuera igual que David. Por eso también le resultó muy difícil al pueblo reconocerlo a Jesús, porque el pueblo esperaba un rey como David, que venciera a todos los enemigos, que hiciera la guerra, que ocupara un trono, que los llenara de dinero. Y Jesús vino a llenarnos de amor el corazón y a proponernos una nueva forma de vivir como hermanos. Nada de hacer la guerra, ni de ganar a otros, ¿verdad? Bueno, espero que te haya gustado. Esta historia es verdadera. Y el rey David es el anuncio de que después iba a venir Jesús, el rey verdadero, el rey del mundo entero, un rey de amor, nuestro rey. Te dejo en una dirección aparte un video que está precioso, con algunas de las cosas que ya charlamos de David, para que la veas como una película muy cortita. Te lo mando aparte, porque si lo pongo en este video, después me resulta muy pesado para subirlo. Así que entra en la otra dirección y disfruta de la historia de David.